Continuamos en Razón de Estado y en este momento cambiamos de tema. Pasamos a hablar de la situación en Venezuela. Como ustedes sabrán, pues se vive una crisis tras el intento del presidente encargado Juan Guaidó de restablecer el orden constitucional y dar por fin cese a la usurpación ilegal que perpetra Nicolás Maduro y su régimen. Así que para ello vamos a presentar a nuestros invitados de este debate. Nos acompañan el doctor Nicolás Virsi, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, la doctora Tanalí Patroyo, quien es docente universitaria, y el doctor Jesús María Alvarado Andrade, quien es director del área institucional de la Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres, bienvenidos y gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Muchas gracias. Pongamos un poco en contexto a nuestra audiencia, porque no todos están tan al tanto de lo que ha pasado desde enero en Venezuela. Un poco para contextualizarnos, desde enero Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, pues ha decidido tomar posesión de la presidencia porque Nicolás Maduro básicamente ganó ilegalmente las elecciones y está usurpando el poder. ¿Cómo podemos entender esa situación y lo que ha acontecido desde enero hasta entonces, doctor Alvarado? Bueno, básicamente Juan Guaidó, que es diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Asamblea Nacional, ha asumido constitucionalmente la presidencia, dado la ilegalidad de Maduro de hacer una parafernalia de elección sin presencia de la oposición y cuyas elecciones básicamente fueron desconocidas por la comunidad internacional, y a partir de eso, bueno, a partir de ese desconocimiento de la comunidad internacional, ha sido reconocido por toda la comunidad internacional Juan Guaidó como presidente de la República, por todas las potencias casi occidentales y casi más de 50 y tantos países, y frente a esa declaratoria de Juan Guaidó de decir que el gobierno de Maduro usurpa la presidencia de la República, han devenido una cantidad de eventos que han cambiado prácticamente la situación de Venezuela en los últimos 20 años. Doctor Patroyo, cuando hablamos de usurpación lo decimos porque el reconocimiento internacional parece mostrar un consenso más bien de que el mundo desarrollado no reconoce la perpetración de Maduro. Sí, efectivamente no lo reconoce y no lo reconoce internamente la población, evidentemente, ¿verdad? Y a eso se suma, bueno, la ilegitimidad de Maduro tiene que ver no solo con el acto electoral, sino que también podríamos decir, para quien tiene todavía alguna dificultad para comprender el hilo constitucional en el caso venezolano en esa condición de usurpación, también está el hecho de que pesa sobre él una sentencia que ha desarrollado el tribunal en el exilio, ¿verdad? Y que tiene que ver con las acusaciones por malversación de fondos y en el caso de Brecht conocido por toda América Latina, ¿no? Entonces efectivamente eso implica también otra condición más que lo inhabilita para el ejercicio del cargo de presidente, pero sobre todo el tema de la legitimidad interna, ¿verdad? En la medida en que no existe ni reconocimiento de la población ni políticas que permitan decir que está gobernando en Venezuela Nicolás Maduro, ¿no? Doctor Virsi, hablando de este reconocimiento internacional, no podemos olvidar y dejar de un lado el apoyo de los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido crucial, la administración de Trump ha sido muy contundente respecto de que efectivamente Nicolás Maduro está usurpando el poder. Hasta que Trump no toma esa decisión, prácticamente la comunidad internacional no había tomado una decisión fuerte. ¿Qué tan importante ha sido el rol de Estados Unidos en la situación que vive Venezuela actualmente? Estados Unidos es la condición necesaria y suficiente para que se declare ilegítimo el régimen de Maduro. Si no por la acción de la administración Trump, sobre todo el Departamento de Estado liderado por Mike Pompeo y también con la asesoría de John Bolton, verdaderos halcones, usando la jerga de las relaciones internacionales dentro del Departamento de Estado. La situación en Venezuela no se confronta al régimen, ¿sí? La hermandad de Latinoamérica, la solidaridad de Latinoamérica, el compromiso latinoamericano con la democracia, hubiera quedado al desnudo, que no es muy contundente en sí, no es muy fuerte ese compromiso. Si Estados Unidos no acciona, Latinoamérica no sigue, y tampoco los países europeos, ¿sí? Hay que reconocer lo que se había dicho que cuando iba a llegar Donald Trump a la presidencia, que primero iba a meter a Estados Unidos en un sinfín de guerras y que Estados Unidos iba a estar aislado. El régimen que está aislado ahorita es el régimen de Maduro, porque ya la mayoría de las democracias de Latinoamérica han declarado
a favor de reconociendo a Guaidó, y también en Europa, la mayoría de los países europeos, si bien no la Unión Europea. Ahora, pongámonos ya en el presente, ¿no? Hablamos un poco del historial detrás de lo que está pasando en Venezuela, pero concretamente para este 1 de mayo había convocado a un alzamiento, una protesta, digamos, Juan Guaidó, y ayer, 30 de abril, pues ya hay un adelanto, hay una liberación muy importante, simbólicamente muy importante, la de Leopoldo López. ¿Qué simboliza esta Operación Libertad y qué importancia tiene en este contexto, doctor Alvarado, la liberación de Leopoldo López como un aliado más de este intento por el cese de la usurpación? Yo creo que la liberación de Leopoldo es muy simbólica por dos razones. En primer lugar, porque es uno de los presos políticos más icónicos de la oposición y ha sido en estos últimos 5 años una de las banderas que representan la cantidad de presos políticos que son innumerables en Venezuela, torturados, pero a la vez también representa un quiebre también dentro de una línea discursiva que me parece que sigue habiendo en la oposición en relación a una posibilidad, a unas elecciones en estas condiciones. La operación de ayer básicamente fue decir, bueno, estamos en una situación tan lamentable, es decir, la Operación Libertad consiste en rescatar a Venezuela de la tiranía socialista que la domina y por tanto cambiar a Maduro, es decir, salir de Maduro quien usurpa la presidencia de la República. Hasta que no se dé ese quiebre es imposible ir a unas elecciones. Por tanto, Leopoldo, en ese sentido, pues, me parece que ayer también no solamente cambia la agenda política del país, sino que también cambia la imagen que la comunidad internacional tiene al respecto de lo que está pasando en Venezuela. La condición necesaria para que haya una transición pacífica del poder es que la comunidad internacional y las fuerzas políticas en Venezuela hagan frente a la usurpación de Maduro, que es una usurpación además represiva, violenta, con aliados internacionales no menos importantes como el caso de Rusia, el caso de China, el caso del terrorismo, el caso de la FARC, el caso del ELN y además de eso, sumar lo que decía Nicolás hace un rato, una complacencia internacional en los últimos 20 años que ha hecho que solamente haya sido revertida por la administración Trump en el último año, en los últimos meses. Doctora Patrullio, ¿cohesiona o fortalece la oposición la liberación de Leopoldo López, su imagen? Porque la impresión que uno tiene desde fuera es que la oposición por rato se ve fragmentada, desorganizada, y esa carencia de cohesión pues no ayuda a la causa que estamos viendo ahora mismo en Venezuela. Complicado, ¿no? Porque Leopoldo obviamente es un preso político icónico, pero es también presa de un ala más radical dentro de la misma oposición. Para la Operación Libertad y para cualquier posibilidad de cese de la usurpación, yo veo con mucho más posibilidades a Juan Guaidó, al presidente Juan Guaidó, que a Leopoldo. Así digan que detrás de Guaidó está Leopoldo, pero Leopoldo pertenece a un grupo más inclinado hacia una visión más radical y esta lectura de estos meses con relación a cómo entender las fuerzas dentro de la oposición desde que Juan Guaidó asume el poder hasta este momento es precisamente ir construyendo en la oposición una visión más de centro incluso frente a ese radicalismo en el cual se supone que la intervención extranjera y la presencia de Estados Unidos resolvería todos los problemas. Efectivamente, que la intervención de Estados Unidos puede ser quirúrgica y sacar a Maduro, no hay problema, el problema es el día después. El problema y para lo que necesitas una oposición organizada y una oposición cohesionada es para el día después, no para el día en el que se diera una eventual intervención que yo no apoyaría, ¿no? En lo personal por mis valores democráticos. Pero en ese supuesto, en esa situación, el problema es con qué oposición y con qué organicidad de oposición se va a contar para el día siguiente, ¿no? Que yo al final creo que es lo que determina también las condiciones en las cuales puede darse una eventual o no participación de Estados Unidos allí. En todo caso, el tema es que esta idea de la Operación Libertad en todas sus fases, que no conocemos claramente, pero que está actuando en distintos flancos, tiene sin duda un flanco que es el tema de cómo lograr que la oposición empiece a trabajar de una manera más articulada, cosa que es el gran drama venezolano interno, o sea, no tener una oposición coherente, articulada. Nadie está diciendo que tengan los mismos intereses, nadie pretende eso, pero que sí articulada a un objetivo claro, ¿no? ¿Cuál es su visión de la oposición en ese sentido, Nicolás Brice? Bueno, yo creo que puede ser, yo pensaba antes de que Guaidó tal vez era una figura transicional, que él servía ahí para tomar la presidencia, para pedir nuevas elecciones y un cambio de régimen,
que no necesariamente él encabezaría, pero él ha mostrado bastante liderazgo en estos últimos días y hasta valentía y coraje físico y moral. Tenía mis dudas si no el régimen lo iba a desaparecer, capturar. Concuerdo con lo que se ha dicho aquí sobre la potencia simbólica que representa Leopoldo López caminando libre por las calles. Se vio, los venezolanos pudieron ver, el mundo vio a Leopoldo López caminando por las calles de Venezuela y a Maduro no. Sí, no se lo vio en todo el día. Sí, entonces yo creo que la oposición aquí está unida. Sí, refleja un consenso para sacar a Maduro, no el tipo de régimen que quiere que siga en Venezuela. ¿Sí? Guaidó también es miembro del socialismo internacional, del Internacional Socialista, entonces no creo que en sus mejores aspiraciones va a apostar por un régimen político económico liberal. Es decir, bien va a rechazar la dictadura de Maduro, creo que seguiría con tal vez implementando un Estado benefactor, etcétera. Y ahí va a haber muchísima oposición dentro de la derecha venezolana sobre qué tipo de régimen va a querer. Ha sido fraccionada hasta ahorita, es lo que le ha dado el poder a Chávez antes y después a Maduro. Correcto. Pasemos directamente a los Estados Unidos. Cuando se hablaba de la intervención, bueno, de la intervención no, del apoyo de Estados Unidos a esta causa, al cese de la usurpación, llama la atención el tuit de John Bolton, del consejero de Seguridad de Estados Unidos, porque él habla de 3 hombres clave. Hablamos de Iván Hernández Dala, quien es el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, de Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, y de Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Digamos, en el tuit, Bolton da a entender que hubo una planificación, que hubo una conversación con ellos y que de alguna forma ellos reculan y no cumplen la palabra que se había pactado, es decir, una transición democrática pacífica. ¿Qué tan importante es el rol de estos 3 hombres para que haya una transición a la democracia y al cese de la usurpación? Creo que los Estados Unidos ha apostado desde el día 1, como lo ha dicho el presidente Trump, a varias opciones. Cuando el presidente Trump ha dicho están todas las opciones sobre la mesa, implica literalmente eso, varias opciones para poder ver, dependiendo del contexto, qué pasa. Una de las lecciones que ha sacado, me parece a mí, Estados Unidos desde siempre es, primero, Estados Unidos es un país desde su fundación aislacionista. En segundo lugar, cuando se ha metido a conflictos internacionales, si no logra un apoyo interno que le dé cohesión, la actuación de Estados Unidos fracasa. Es el caso de Siria, es el caso de Libia, es el caso de Irak. Entonces yo creo que John Bolton ha ido apostando a la idea de alguna manera, no solamente que la usurpación de Maduro signifique la salida de Maduro, sino también lograr que algunas filas del chavismo puedan eventualmente soportar el gobierno que quede allí. Es decir, y eso no implicaría necesariamente descartar el uso de la fuerza. Estos 3 hombres son capitales, son de alguna manera hombres simbólicos dentro del gobierno, pero creo que también John Bolton ha asomado la idea de que son aquellas personas que están dispuestas a negociar con Estados Unidos. Es decir, otras personas dentro del gobierno no están dispuestas a negociar con Estados Unidos y eso va a implicar, unos procesos de negociación. Que esas negociaciones se hayan caído no significa que Estados Unidos no siga apostando a ese socavamiento interno, tanto de las filas del chavismo como a la vez fortalecer a la oposición en Venezuela, que lamentablemente también tiene problemas en cuanto a no solamente entender la situación en algunos casos, y esto no ha sido la única vez, sino también en lo que puede suceder el día después, que es me parece una de las grandes preocupaciones que tienen los Estados Unidos. Pero nada de esto hubiese pasado sin la dedicación completa del caso del presidente Trump desde el día 1 de su campaña electoral en la presidencia, de tener a Venezuela como uno de los pocos países que ha sido parte de la agenda de la política exterior de Estados Unidos dentro del hemisferio, por razones claves. Es decir, tanto el socialismo como el problema del narcotráfico, como la amenaza terrorista, como además la situación de alianzas que tiene Venezuela con Cuba, Nicaragua y otros países en la región. Entonces yo creo que ese contexto también geopolítico hace que Estados Unidos constantemente esté muy preocupado por la situación, ¿no? Elliot Abrams dijo ayer, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, que quienes estaban negociando la salida de Maduro, leo textualmente, apagaron hoy su celular. O sea que sí da la sensación de que hay una ruptura en esas conversaciones de las que hablaba el doctor Alvarado. ¿Se está perdiendo esa vía pacífica de transición, o pactada más bien, que planteó Estados Unidos? Es complicado porque en las mismas declaraciones que daba Abrams a una periodista venezolana hoy decía, bueno, no es que Estados Unidos directamente estaba haciendo
las negociaciones, eran negociaciones internas, ¿verdad? Entonces, eso apunta más en la misma dirección de que es seguir socavando la cohesión interna, si es que existe esa cohesión dentro de las filas del chavismo, ¿verdad? Porque tampoco es que son monolíticos porque ideológicamente lo sean, sino que son un cártel de intereses vinculados a los distintos repartos de botines que tienen, los distintos sectores dentro del ejército, y que en consecuencia ponerlos a pelear entre ellos es una necesaria estrategia para ir fracturando, ¿no? Entonces el diálogo es una palabra vetada para la misma oposición y para al interior de Venezuela, lo cual complica más el escenario, porque ese es parte de los dilemas internos en Venezuela, que la idea de dialogar pareciera el peor de los escenarios cuando es un proceso que se ha venido dando, que yo no creo que haya parado, que ha estado todo el tiempo, y que de hecho la detención de Marrero, que es el secretario personal de Guaidó, expresa eso. O sea, él es el actor de ese proceso, el operador político de muchas negociaciones. Entonces, toda esa dinámica creo que sigue fluida. Sigo insistiendo en que hay que ver todos los flancos en los que la Operación Libertad se vaya a ir desarrollando, que yo sí creo tiene sentido verlo como un proceso. No sabemos exactamente hasta dónde, pero bueno, ya hoy tiene otro matiz, que es seguir con el siguiente eslabón posible de ese proceso, que es el del paro escalonado al que se ha convocado hoy, ¿verdad? Que es otra vía más de seguir haciendo presión interna, ¿no? Doctor Birsi, hablando de los actores externos, ayer Mike Pompeo concedió una entrevista tanto a CNN como a Fox News, y en ambas fue claro en decir: Maduro ya se iba a montar un avión rumbo a La Habana y iba a dejar el poder, pero los rusos le dijeron que no lo haga. Da a entender que los rusos están teniendo un rol muy activo en Venezuela, y literalmente dijo: no es ni siquiera una cuestión ideológica, es que Rusia quiere tener el control de los países de Sudamérica. ¿Qué rol juega entonces la geopolítica aquí? Bueno, ese es un planteamiento un poco risible. Rusia es débil. Rusia es una potencia a nivel regional, apenas influye en sus zonas falderas, no proyecta poder a nivel global como lo quiere hacer China, por ejemplo. La Rusia tiene una economía apenas del tamaño de Corea del Sur. Y no puede, tiene un portaavión, y si entra en conflicto con Estados Unidos, en su esfera de influencia lo va a perder. Lo que tiene Rusia, lo que puede contar es con el hábil liderazgo oportunista de Vladimir Putin. Entonces, aquí lo que están haciendo es tentando con Estados Unidos en la esfera de influencia, para no decir patio trasero de Estados Unidos y en Venezuela, pero el error que ha cometido Maduro es juntar las tres pesadillas de la política exterior de Estados Unidos: el terrorismo islámico, el narcotráfico y el socialismo. Tal vez con alguna de esos dos, ¿sí? Podría coexistir Estados Unidos, pero no los tres juntos. Sí, ya son varios años donde se oye que aterrizan aviones no registrados de Irán, con saber qué contenido, que están emitiendo documentos falsos a personas de Medio Oriente, y se van, ahí se pasan por toda Latinoamérica en la esfera de influencia otra vez de Estados Unidos. Ahora, yo no creo que Rusia, yo lo veo de otra manera. Si Mike Pompeo dijo eso, ya el lenguaje, ya las declaraciones que se han dado, es imposible que Estados Unidos dé marcha atrás. Sí. Imposible. Sí, que Estados Unidos haya dibujado la línea roja en la arena, como hizo Obama, y después se retractó, que es donde comenzó la gran matanza a gran escala en Siria, y yo veo imposible que Estados Unidos vuelva a cometer ese error. Cuando Mike Pompeo admite que Rusia bajó a Maduro del avión, es que, bueno, Estados Unidos ya ha usado palabras como cambio de régimen, días contados. Usted no tiene de qué hablar, señor Maduro, porque usted no es el presidente, es Guaidó. Es imposible que Estados Unidos dé marcha atrás. Si lo hace, pierde credibilidad dentro de su misma esfera de influencia. Estados Unidos actúa en la esfera de influencia de Rusia, ¿sí? No permite que Rusia actúe con mayor contundencia en su esfera de influencia. No lo va a pasar. Hablemos de eso. Se habla de una tercera vía en la que no sean ni el bando de Maduro el que gane ni el de Guaidó, sino que algún bando militar pues saque del poder a Maduro y se quede ahí. La gran pregunta es
¿qué futuro tiene esta posibilidad, teniendo en cuenta algo que ya perfilaba el doctor Virsi? Estamos hablando de una narcodictadura, o sea, que no solamente es una dictadura, es una narcodictadura. Hay unas mafias terribles incrustadas en el seno de la milicia venezolana, se habla del cartel de los soles. O sea, ¿qué posibilidades reales hay de que esto ocurra y de que no caiga en manos del régimen nuevamente de otra facción de la narcodictadura que ya gobierna con otras caras? Yo creo que hay unos factores allí que también se están perdiendo en la dinámica. Un factor que, por ejemplo, ya se ha apuntado es el tema del narcotráfico y se pone a Colombia como uno de los actores también claves dentro de la crisis de Venezuela, y lamentablemente me parece un error porque creo que Colombia sigue en una guerra civil interna. Es decir, Colombia es un país con guerra, no ha acabado la guerra. Lo que se ha hecho es que la guerra ahora se amplía a 2 territorios importantes de Sudamérica, es decir, el tema de la guerra contra el narcotráfico. La otra cuestión es el tema de apostar al tema militar. O sea, creo que ya se ha hablado de que el tema militar en Venezuela tiene el gran problema de que las Fuerzas Armadas han sido penetradas ideológicamente por narcotráficos, es decir, son parte de las mafias, lo que decía Tanelí, que de alguna manera gestionan el gobierno, y eso no va a ser tan fácil. Y el otro punto que creo que es también bastante simbólico, como el caso de Guaidó, es que, como el caso de López, es el caso de Guaidó. Guaidó fue una gira por toda Latinoamérica, pero no fue a la Casa Blanca. Y esto también creo que es algo que hay que mostrar, porque el único país que ha apostado a un apoyo decididamente con Venezuela ha sido la administración, en este caso de Trump, y Guaidó no decidió, llevó a su esposa. Entonces, claro, frente a eso se generan unos interlocutores que son bastante extraños. Es decir, va la esposa de Guaidó, no Guaidó, y entonces la crisis se va acentuando una por una. ¿Qué podemos esperar? Sencillamente seguir apostando a una transición pacífica, pero con el riesgo de que esto se pueda salir de las manos y otras opciones estén sobre la mesa, ¿no? Bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero estaremos pendientes de lo que pase con Venezuela. Sin duda son días cruciales para ver si finalmente se logra dar el cese a la usurpación. Agradezco a nuestros invitados por habernos acompañado en este interesante debate y a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Razón de Estado.